¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 30 minutos. Bueno, pasaron las elecciones. Parece hasta viejo, ya voy a hablar del resultado electoral por todo lo que pasó el día después, el día lunes. Breves comentarios, en un momento vamos a estar charlando con uno de los directores del periódico Pausa, un medio en Santa Fe que se sale del camino común y que realmente está muy bueno, y vamos a estar analizando con Juan las elecciones y vamos a estar charlando de lo que han logrado los trabajadores del periódico Pausa, que además es cooperativo, que es de sus propios trabajadores. Pero bueno, pasaron las elecciones, diferencia de 15 puntos, digo 47-32, redondeando los porcentajes, números que muchos no previeron, por lo menos las encuestas. Ahora, sinceramente, digo, de alguna manera, y vos a lo mejor dirás, bueno, con el día del lunes es fácil decirlo, de alguna manera era previsible que esto ocurra. Digamos, era previsible que el gobierno obtenga una contundente derrota y una cachetada y un baño de realidad. Y pues no es difícil explicar la gran derrota que obtuvo el gobierno nacional, cuando en los últimos años tenés 24.000, 23.000 empresas cerradas, cuando en los últimos 12 meses hay 3.600.000 argentinos que pasaron a ser pobres. ¿Y qué pretendía el gobierno? ¿Que los 3.600.000 nuevos pobres de la Argentina lo voten? ¿Que las 24.000 empresas cerradas voten efectivamente y le den una cuota de confianza al gobierno nacional? Por eso digo que de alguna manera este baño de realidad era previsible. Lo que quizá no era previsible, y mucho tiene que ver con las encuestas, era la diferencia. Algunos decían, no, bueno, está ahí, hay posibilidades. La semana pasada, en un comentario que hicimos en 30 minutos, dijimos, si el gobierno nacional, evidentemente, como lo demuestran las encuestas, llega con posibilidades a las elecciones del día domingo, es un milagro. Bueno, ese milagro no ocurrió. Las posibilidades del gobierno claramente están muy alejadas a continuar 4 años más. Eso por un lado, decía, de alguna manera quedó viejo por todo lo que pasó el lunes, que también de alguna manera era previsible. El lunes, el día después de las elecciones, las empresas argentinas cayeron más de un 50% en la bolsa. La devaluación que hemos tenido el día lunes con la escapada del dólar ha sido realmente tremenda, la peor de la gestión de Mauricio Macri. Y de alguna manera había 3 o 4 elementos en la mañana del día lunes que nos permitían, por ahí los que seguimos un poco los medios y estamos en la información, decir, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Es el operativo llegar a las elecciones, en el cual la economía encorsetada que mantenía el gobierno de Mauricio Macri, que llegó a su fin, es de alguna manera la demostración de una pérdida de poder al día siguiente del propio presidente Mauricio Macri. ¿O qué hay detrás de la corrida y de los mercados? Dicho sea de paso, capítulo aparte. ¿Quiénes son los mercados? Bueno, no son más de 15, 20 empresas, un 2% de la población argentina muchas veces, encargados de la propia especulación y extorsivos también al mismo tiempo. Pero dejando esto de lado, lo que vimos el día de ayer es interesante. El gobierno nacional venía con un plan de intervención en los mercados dentro de las bandas de flotación, inclusive acordado con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué decía? O cuál era el tope de la banda de flotación? 52. Cuando el dólar supera el valor de 52 pesos, se interviene fuertemente. Mientras esté dentro de las bandas de flotación, la intervención es relativa. ¿Podía hacer el gobierno? Sí, claro. Debía hacerlo al superar los 52 pesos el dólar. Esto inclusive con la supuesta independencia del Banco Central. Guido Sandleris, quien está a cargo del Banco Central de la República Argentina, automáticamente al superar los 52 pesos debía intervenir. ¿Lo hizo esto el gobierno? No, no lo hizo. El gobierno dio una intervención en los mercados recién cuando el dólar se acercó a los 60 pesos. 2 horas y media después de que abrieron los mercados a las 10 de la mañana, de que abrió la cotización, por ejemplo, a las 10 de la mañana el día de ayer. ¿Y qué indica esto? Que efectivamente hubo una decisión deliberada de no intervenir. Creo yo que la respuesta y el corolario llega después, con la conferencia de Mauricio Macri, donde de alguna manera entendimos también por qué el gobierno deliberadamente dejó que el dólar corra, dejó que la moneda se devalúe. Y esto tuvo que ver con el mensaje del presidente. En la Casa Rosada, Macri no habló como presidente, siguió con el chip puesto de candidato. Se sentó al lado de Miguel Ángel Pichetto, no del jefe de gabinete, del gabinete económico. Se sentó al lado de Miguel Ángel Pichetto, el precandidato, ahora candidato a vicepresidente. ¿Y qué dijo Macri? La culpa es de ustedes, que no saben votar. La culpa es del kirchnerismo, que asusta, y la responsabilidad además también es del kirchnerismo. Que lleguemos a diciembre tranquilos va a depender de que el kirchnerismo revea y genere confianza en el mundo. Yo se los dije muchas veces. Digo, un Macri claramente enojado, pero además retando al votante.
El votante es el 47% de la gente que fue a votar. Casi la mitad del país le dijo, esto no va más. Y el reto del presidente llegó finalmente por la tarde, lo cual deja entrever que evidentemente la estrategia de campaña continúa, que Macri prefiere seguir en modo candidato y no en modo presidente, lo cual es realmente preocupante. No solamente por la diferencia y las pocas chances efectivamente que tiene Mauricio Macri de convertirse nuevamente en presidente de todos los argentinos, sino porque detrás de los mercados escapan de la devaluación estamos todos nosotros. Y no está ese 2% de la población que es efectivamente el mercado, que además ha sido el que realmente ha ganado con el modelo de Macri. Estamos nosotros, está tu salario que vale un 30% menos, está la gente que estaba al borde de no comer y ahora pasa efectivamente a no comer. Está lo que ha sucedido el día de ayer. Las concesionarias de autos bajaron las persianas, el tipo que tenía que comprar una chapa no le llegó la chapa, el que tenía que cobrar un cheque no lo cobró, el que tenía que pagarlo no lo pagó. Y una situación de incertidumbre que agrava aún más los problemas que tiene la República Argentina. Y esto efectivamente, y me parece que es realmente muy grave, fue una decisión deliberada, no diría del gobierno, del presidente Mauricio Macri. El día de ayer, cuando después de los resultados electorales, el presidente y su gabinete económico se tendrían que haber levantado a las 6 de la mañana y tendrían que haber trazado un plan para que el impacto de la economía corsetada y del plan llegar no sea tan grande. Y donde evidentemente la desconfianza no es hacia el kirchnerismo o hacia el otro. Quizá, si queremos, le damos un pedacito de razón en ese sentido, pero la gran mayoría tiene que ver con una desconfianza en un modelo que armó Mauricio Macri, que claramente los mercados nuevamente dicen hasta acá llegó. Hasta acá llegó. El día de ayer, además, el gobierno tenía que renovar LELIQ. Subió la tasa del 60 al 74%. Renovó solo el 10% de las LELIQ. Los bancos. ¿Qué dijeron los bancos? Dame la guita. Pero mira que te subo la tasa a 14 puntos, no existe. Dame la plata, yo veo qué hago. Digo, esas son señales de desconfianza hacia el propio gobierno por un lado. El propio mercado le está haciendo el pozo de la tumba a Mauricio Macri y eso se vio el día de ayer. Lo preocupante es que el gobierno no solo no tuvo reacción, sino que en realidad la reacción deliberada fue dejar que esto suceda. ¿Para qué? Para después echarte la culpa y decir, mirá, esto puede pasar. De hecho, lo dijo textual Mauricio Macri. Dijo, la elección no existió, textual, la elección no existió, pero esto nos puede servir para entender qué puede pasar si esto se repite. Obviamente el enojo, entre comillas, del presidente Macri, o el berrinche del presidente Macri tiene como contraposición hoy un país 30% más pobre, devaluado y todo lo que ya sabemos que tuvo este impacto en la economía el día lunes. Lo vamos a charlar con Juan Pascual en un rato, vamos a hablar del periódico Pausa, hacemos la primera tanda, buenas noches, bienvenidos a 30 minutos. Sounds like I'm shouting from a balcony in Munich. Like a vida. Vos que sos comerciante, emprendedor, profesional o tenés un oficio, ¿qué recomendás para vender más? QR, ¡claro! No pierdas la oportunidad de hacer crecer tu negocio. Solo tenés que pedir tu QR en bancosantafe.com.ar/cobrar con QR. Cámara de Diputados, Provincia de Santa Fe. Diálogo Transform. Canalveo.com, el nuevo portal de noticias de nuestro canal. Nuestras noticias, estés donde estés. Entérate de la actualidad como solo Veo puede contártela. Tu provincia, tu ciudad, tu barrio y todo lo que realmente te interesa. Visítanos en canalveo.com y conectate con nuestras noticias.
Con Cablevideo podés ganar todos los meses entradas para Cinemark. Mantené tu abono al día. Hacete fan de nuestro Facebook y gana con Cablevideo. Por ser abonado a Cablevideo, te damos un 20% de descuento en tus compras en la farmacia de Jerárquico Salud y 20% de descuento en su centro deportivo. Mantené tu abono al día y ahorrá con Cablevideo. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Está con nosotros Juan Pascual, director de El Periódico Pausa. Que aquí está, esta es la edición previa a las elecciones. Muy buena etapa. Y ahora vamos a estar charlando en un ratito con Juan sobre el Pausa. ¿Cómo andas, Juan? Muy bien, Juan. ¿Todo bien? Sí. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué análisis haces de lo que pasó el fin de semana, del día después? Hubo una sorpresa. Hubo una sorpresa, que fue la distancia. Después, medio que ya venía... El Colorado McAllister lo cantó en La Pampa durante el verano. Cuando el PRO perdió la interna de Cambiemos en La Pampa contra el radicalismo, el Colorado McAllister, que es alguien que existe en política pura y exclusivamente por Mauricio Macri, le tiró el fardo. Le dijo, ser caballo de Macri te tira para atrás. Y perdió una interna y salió a decir eso públicamente en la primera de la serie de elecciones provinciales en las cuales Macri perdió todas, menos Jujuy. Menos Jujuy y Mendoza. Y la primaria de Mendoza. Ahora es que ahora Cornejo está en grandísimos problemas. Incluso Rodríguez Larreta, hay que ver qué pasa en octubre cuando si Rodríguez Larreta no llega a un balotaje. Sí, exactamente. Si Rodríguez Larreta no gana en octubre directamente, no supera el 50% y va al balotaje teniendo una provincia que va a ser del Frente de Todos y una nación que va a ser también del Frente de Todos, hay que ver cómo reacciona el electorado de la capital federal en ese sentido. Fue un experimento muy triste el de Cambiemos durante estos 4 años. Nosotros en 2017, cuando siempre en diálogos con gente que está en la cuestión de la información y en la política, siempre nos sorprendía el temor de muchas personas, puntualmente en la provincia de Santa Fe, del espacio del Frente Progresista y del peronismo, el temor ante las capacidades de gestión y de campaña de Cambiemos. Nosotros miramos y decíamos, pero toda la bibliografía existente sobre lo que se hizo en estas situaciones siempre da el mismo resultado. Esto no funciona. Y esto no tiene por qué funcionar. Esto no va a funcionar. No funcionó en manos de Martínez de Oz, no funcionó en el periodo de la convertibilidad, no va a funcionar ahora. No va a funcionar. Nuestra estructura económica no es apta para hacer este tipo de cosas. Somos demasiadas personas para un proyecto económico que solamente se puede basar en cereales y timba financiera. No nos va a dar trabajo para todos. Esto no va a andar. Y no anduvo. Aquella primera frase de la teoría del derrame que resucitó Mauricio Macri. Es algo muy antiguo eso. Eso está planteado como si fuese una especie de cuestión moderna. Es algo muy viejo. Es realmente muy viejo. Es la reacción de la teoría económica continental europea, por decirlo de alguna manera, no. Es la reacción de la teoría económica continental europea al nazismo. Durante la década del 30-40, una corriente de pensadores económicos, cuyo referente más conocido es Friedrich von Hayek, empezaron a pensar en contra del Estado, suponiendo que siempre que el Estado regule la economía, eso va a devenir en autoritarismo.
sea un autoritarismo de derecha, sea un autoritarismo de izquierda. Todo ese discurso se va sedimentando de formas delirantes hasta que cualquier ñato en el barrio te compara el chavismo con el nazismo de una y te dice, son gobiernos de izquierda, son nazis, y vos que se te estalla la cabeza. Pero el germen está ahí, digamos, en alguien que realmente formaliza una teoría, o sea, no, es un tipo intelectualmente muy interesante, con Hayek, pero es algo viejo, o sea, ya tiene 80 años. No es para decir esta gente está en el pasado. Cambiemos, está en el pasado. Realmente un país como Argentina, que necesita todavía desarrollar cuestiones básicas de su estructura económica, no puede seguir pensando en la misma clave del Pacto Roca-Runciman. Viste que si tenemos buenas rutas y tenemos una buena cosecha, nos salvamos todo. No. Tenemos un 40% de la población viviendo en una megalópolis al lado de un puerto. ¿De qué le puede servir a ese segmento de la población que se porta más vaca? ¿Y vos creés que realmente la política de este gobierno fue ingenua en ese sentido? ¿Fue vetusta, vieja, apelando a Adam Smith, von Hayek, entre otros? ¿O creés que hubo una decisión deliberada de favorecer directamente a los sectores que todos sabemos siempre se favorecen? Sí, por supuesto que hubo una decisión deliberada de favorecer esos sectores. El gobierno es una representación de esos sectores en el Estado. Es la primera vez que desde Hipólito Yrigoyen esos sectores obtienen una representación de forma democrática, descontando que, por supuesto, Hipólito Yrigoyen es el primer presidente que llega con voto secreto y obligatorio al poder. O sea, bajo un esquema de voto fraudulento, que es el voto anterior al de Hipólito Yrigoyen, estas clases llegaban al poder del Estado. Con la ley de voto obligatorio y secreto, nunca pudieron llegar. Solamente pudieron llegar como funcionarios de golpes de Estado. Bueno, llegaron por sus propios méritos, por un pelito, pero llegaron, hicieron lo que venían a hacer. Sí hay que destacar que podrían haber tenido mayor pericia, que es un poco lo que siempre le señalaba Martín Lustó, por ejemplo. Bueno, uno quiere que las empresas de tarifas, pero la idea de que los precios tienen un valor natural es una idea falsa también. Uno quiere que las empresas de tarifas ganen más, ¿sí? Proveniendo ese dinero directamente del bolsillo de las personas y no del Estado. Bien, perfecto. Es decir, uno va a sacarle plata a los trabajadores directamente para que la tengan las empresas de servicios. Perfecto. No lo hagas en 2 años. Hacelo en 6. O sea, programa, dale condiciones de posibilidad a tu reelección. Si vos lo haces tan rápido, está complicado, sobre todo porque es muy interesante este pequeño detalle técnico. El IPC del INDEC sigue midiendo las tarifas de servicios públicos como si las tarifas estuviesen congeladas. ¿Qué quiero decir con esto? Aproximadamente dentro del IPC del INDEC es una ficción operante, es una buena ficción, que nos dice, bueno, el promedio de los precios subió 3%. Tanto. Bien. ¿Cómo llegó a ese número? Y asignándole al gasto de tarifas cierta porción, al gasto de alimentos cierta porción, al gasto de indumentaria cierta porción. Muy bien. Cuando se elaboran esas porciones que te permiten llegar a ese número, que es la cifra de la inflación, se gastaba de luz el 1 al 2% de los ingresos. Bueno, eso no se cambió. Y ahora todos sabemos que no se gasta en luz el 1 al 2%. O sea que la inflación real es escandalosamente Es más muy alta mal, sí, tal cual. que la que cual. nos dice el INDEC. Bueno, eso no se ve en el discurso público, pero terminás viendo en el voto. Y se sienten en el bolsillo y va derecho al voto. Claro. Tal cual. La conferencia de Macri del día de ayer, ¿qué te pareció? Bueno, ahí es cuando uno pasa del lado de decir hubo un plan con impericias a decir hubo un plan en la mano de un psicópata peligroso. No vamos a hacer Nelson Castrismo sobre la psiquis de los demás, digamos, porque es una impertinencia. Pero lo cierto es que
nosotros decíamos que con el resultado opuesto fue muy gracioso, porque esa nota la publicamos en nuestra web a las 9 de la mañana, a las 10:30 ya estaba verificada, a las 12 ya estaba vieja. Son esas broncas que a veces te da el periodismo. Claro. Pero decíamos, eso es obligatorio que Alberto Fernández, o sea, Macri ya fue, casi no tiene sentido hablar de él. Es el presidente en funciones, que no es el presidente electo, y el problema es que el presidente electo no es el presidente en funciones. Entonces, y que falta mucho para que... 4 meses. Sí. Una banda. 4 meses puede pasar cualquier cosa. Paréntesis, otro gran problema que evidenciaron por primera vez las PASO. Sí. Porque hasta ahora podemos hablar de distintos problemas que tienen las PASO, sí, si no sirve, se gasta, no se gasta. Ahora apareció un nuevo problema que nadie lo tenía notado. Te arma un 89. Te arma un 89 en 2 segundos. Tener una elección tan lejos. Porque es el mismo lapso prácticamente. A ver, irte al segundo tiempo perdiendo 15-0. Vos decís, che, pará muchachos, que en 45 minutos entran 15 goles. Bueno, el grado de probabilidad que vos metas los 15, el otro no meta ninguno, perdiendo 15-0 es básicamente ninguno. No existe. Por ende, yo coincido con vos, digo, hoy el presidente electo es Fernández. Es Fernández, y como tal tiene que, está obligado, hay un punto donde, no vamos a decir que Macri tiene razón exactamente, pero Fernández está obligado a activar los canales de diálogo con el FMI, activar sus canales de diálogo con la Embajada de Estados Unidos, activar sus canales de diálogo con el sector financiero, no para llevar tranquilidad, porque digamos, esos sectores hacen lo que ellos quieren, sino que para dialogar con los que son los jefes reales del funcionamiento de Es que además esos jefes reales... que puedan ordenar al gobierno. El tema es que esos jefes reales inevitablemente van a buscar hablar con Fernández. Claro, bueno, pero él tiene, no vamos a decir esa responsabilidad. El problema es mientras tanto, es decir, ¿qué hacen esos muchachos con Macri? Tiene que evitar que Por se ende queme la con pradera. Pero es que ellos son... Macri no va a sacar los pies del plato en su relación con esos sectores de poder. Macri es esos sectores de poder. Siempre hay que entender, digamos, dónde está verdaderamente ubicada las palancas de poder. Cuando Macri deja en manos del FMI la gestión económica queda literalmente en manos del FMI. En Argentina no se toma una decisión económica que no esté aprobada por el fondo. Luego, el diálogo es con el fondo. No hay ninguna necesidad, no hay utilidad en dialogar con los funcionarios económicos del gobierno. Uno si querés, te podés sentar a charlar con Stanley y a ver qué hacemos con las políticas sociales, te podés sentar a charlar con Bullrich a ver qué hacemos con la seguridad. La política económica, el gobierno no decide nada respecto de política económica, la política económica está en manos del fondo, eso quedó absolutamente en claro desde que volvimos al fondo el año pasado, y además se hace explícito que antes de tomar las decisiones levantan el teléfono a ver qué les parece. Y bueno, listo. Hay que hablar directamente con los que cortan el bacalao para que los que cortan el bacalao ordenen al gobierno, porque el gobierno no está en condiciones de evitar un incendio. Ese es el problema. Va a generar ese incendio si se dedica a hacer campaña electoral en lugar de gobernar, pero también va a generar ese incendio si se dedica a gobernar en lugar de hacer campaña electoral, porque no saben hacer otra cosa. ¿Qué van a hacer, por ejemplo? ¿Qué pueden hacer? ¿Pueden entrar a liquidar reservas hasta dejar todo en cero con tal de contener el dólar? Que no deja de ser un problema. ¿Van a meter un cepo? ¿Vos lo ves a este gobierno haciendo control de cambios? No, pero debería. Pero ojo que no lo pidamos nosotros, digamos. Pero control de cambios no es ¿Por algo... qué? Porque tengo un problema, digamos. Mientras el dólar se siga disparando, el supermercado me sigue remarcando. No, sigo sin tener lista de precios si tengo un negocio. Entro en cesación de pagos nuevamente. Sí. Un cepo mal instrumentado durante 4 años, un cepo muy mal instrumentado durante 4 años, convirtió en la opinión pública argentina, o generó en la opinión pública argentina, una muy mala visión sobre lo que es el control de cambios. Pero el control de cambios existe en todas las economías del mundo. No, odio hacer esas generalizaciones. Todos los países normales funcionan. Sí. Bueno, en muchas economías del mundo, en Francia, en Brasil, existe control de cambios.
No cualquiera puede venir y comprar todos los dólares que quiere, no cualquiera puede llevarse los dólares del país en cualquier momento. Hay diferentes formas de controlar la circulación de un bien que vos no producís, que es el dólar. Pues no solo es un valor de cambio, sino que es un bien en sí mismo. Y es lo más normal del mundo. Entonces, como mínimo, por ejemplo, una medida que La Baña puso, que es establecer un encaje para que los capitales especulativos estén al menos un año dentro del país. Eso lo levantó el gobierno de Macri y los resultados están a la vista. En 10 minutos. Juan, hablemos del Pausa, me quedan un par de minutos. ¿Cómo está el Pausa? El Pausa que se conformó efectivamente como una cooperativa, ya formalmente. Sí. Desde principios de este año, que tenemos matrícula cooperativa, somos una cooperativa de trabajo que hace varios servicios de comunicación, entre ellos tiene sus productos propios, que son nuestra edición papel de Pausa, nuestra edición web, que es pausa.com.ar, y un sitio web que es la 10.com.ar, que tuvo el éxito este año de mandar una corresponsal al Mundial de Francia, al Mundial de Fútbol. La 10 es un sitio especializado en fútbol femenino. Mandar a Ileana Manucci al Mundial de Francia, cubrió todos los partidos de la selección, fue un hitazo. Qué impresionante esto, digo. Un medio cooperativo que además periodísticamente, yo se los recomiendo, estamos viendo algunas de las tapas, porque tiene una cuota extra de originalidad, de rigurosidad en la información, de opinión, que es gratificante volver a leer esto, digo, en momentos en los cuales los medios santafesinos terminan aplicando muchas veces las mismas fórmulas, digo, salvo algunos, pero ver que se sale un poco de los parámetros que vienen aplicando está buenísimo. Y ver que en realidad está hecho por sus laburantes también lo explica de alguna manera, supongo yo. Capaz. Supongo yo. Pero bueno, han logrado algo que es buenísimo. Ustedes tuvieron corresponsal en Buenos Aires cubriendo estas elecciones. Digo, muy pocos medios de Santa Fe lo han hecho. Cobertura del fútbol femenino en el Mundial, muy pocos medios lo han hecho. Digo, es un esfuerzo enorme que están haciendo, ¿no? Es un esfuerzo muy grande, lo hacemos con mucho gusto. Estamos obligados a ser creativos porque no tenemos gran poder de fuego. Entonces, tratamos de ser lo más creativos posibles, y fundamentalmente de sostener a lo largo de 10 años que ya estamos produciendo el periódico, fundamentalmente, que es la nave insignia, sostener nuestros compromisos con los lectores. Nuestros lectores... Nosotros somos leales a nuestros lectores, no es que nuestros lectores son leales a nosotros. Nosotros les prometimos a nuestros lectores, desde el primer número, dar un testimonio respecto de lo que está pasando. Es decir, que lo que vos leas en nuestros productos lo puedas leer dentro de 5 años, dentro de 10 años, y no sea una operación política o una operación de prensa del momento, que sí sea una línea editorial que a veces puede equivocarse en el enfoque. Claro. Podés estar viendo mal las cosas. No nos ha pasado mucho, por suerte. Pero bueno, que lo puedas agarrar después y decir, bueno, mira, en este momento pasó esto. Y pasó. No hay ningún doblez en ese sentido. Eso nos llevó a que, por ejemplo, pudiésemos ir de a poco, ir construyendo temas de agenda pública que finalmente terminaron siendo temas generales. El periódico en 2008 llevó varias veces a tapa las cuestiones de género relativas a lo que en ese momento era el debate de la unión civil. Yo recuerdo que cuando se estaba debatiendo ni siquiera la unión civil, el matrimonio igualitario, en Santa Fe hubo 2 movilizaciones en favor y en contra, ¿no?, del matrimonio igualitario. La que era en contra, los alumnos tenían que salir obligados de sus escuelas, los alumnos de escuelas confesionales, ¿no? Tenían que salir obligados a acompañar la movilización, y después en la marcha que era a favor éramos 1.50, cubriendo la marcha. Esa realidad cambió completamente. Bueno, nosotros apoyamos. Fuimos parte del cambio de esa realidad, introduciendo estos temas de agenda. Siempre tratamos de ver qué es lo que está emergiendo. Por eso, dicen cosas nuevas, hay cosas que... Todo bien, en 4 o 5 años esas cosas después... Hay semilla. La van a decir los otros también. Gracias, Juan, por venir, un gusto tenerte, de verdad.
Gracias por la invitación. Saludos a todo el equipo del Pausa que lo recomiendo. Salió, esta es la edición previa a las elecciones, La Hora de la Verdad. Estoy ansioso por leer el análisis de la elección. Lo pueden encontrar en pausa.com.ar. Obviamente, ahí está. Gracias por venir, Juan. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo jueves en 30 minutos. Chau.